artículo y bien escritas las palabras. Entonces, sistema muscular. Sistema muscular se refiere a todo el sistema de movimiento de nuestro cuerpo. Está compuesto por un conjunto de 600 músculos que existen en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función? Básicamente el movimiento y la postura. Contracción muscular. Sí, esa es la propiedad principal de nuestro sistema muscular. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la propiedad de la fibra nerviosa? ¿Cuáles eran? No, las propiedades. Una es conductividad y otra es de no, estamos hablando de fibra nerviosa. Excitabilidad y conductividad. Las propiedades. Bueno, pero es que quiero que me lo conecten porque aquí hay una parte donde se libera la acetilcolina. Entonces, propiedades de la fibra nerviosa: excitabilidad, conductividad. Aquí la amiga dijo, la contracción es músculo. Ya vayan memorizándose. Esa es una de las propiedades del sistema muscular. La contractibilidad. Propiedades de la fibra muscular son 4. Ya nombramos una, contractibilidad. Yo ahorita igual se los voy a poner en una lámina. Y ya tienen una chuleta de la fibra nerviosa o de la tejido nervioso, pues. La excitabilidad. Ustedes se acuerdan que yo les hablé de que había 2 células capaces de generar potencial de acción, que eran los nervios y los músculos. Entonces, sí, es excitable porque genera potencial de acción. Entonces, excitabilidad y contractibilidad, ya nombramos 2 propiedades de la fibra nerviosa, de la fibra muscular o del músculo. Gracias. ¿Cómo es, Edward? La función de la mayoría de los músculos del cuerpo es producir movimientos a través de la contracción. Crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo. Si no fuéramos como unas manchas, o sea, la mancha moral, no sé si películas así como de que no hay forma, la forma del agua, no. Nosotros tenemos una postura, una posición, un eje. Porque si no, nos desmayáramos y estamos sentaditos y podemos estar sentados sin necesidad del espaldar. Entonces, producir movimiento, regular el volumen de los órganos. Fíjense que los músculos son los que permiten que los pulmones tengan un espacio interno, que los pulmones tengan un espacio interno donde fluye la vida, que no colapsen. Si no hubiese musculatura, fuera un órgano que colapsaría, no tendría un espacio interno, no hay una tonicidad. Sustancias dentro del cuerpo, movilizarlas y producir calor. Por ejemplo, el sistema respiratorio que moviliza el aire, sustancias dentro de nuestro cuerpo, y lo hace el sistema digestivo que moviliza el bolo, el almendro. Entonces moviliza la sustancia a través de esa musculatura. Y nosotros, el músculo esquelético que nos permite el movimiento, que es autónomo, permite que nosotros caminemos, o sea, que hagamos nuestras funciones. El músculo es un órgano contráctil que determina forma y contorno de nuestro cuerpo. Ustedes ya en anatomía deben estar viendo que evidentemente los huesos, pero ya les hablan de inserción o origen, o sea, ya más o menos saben que el músculo está adosado a esos huesos. Nosotros aquí en el rostro tenemos mucho músculo esquelético, y este músculo esquelético es el que nos permite hacer todas nuestras muecas, o sea, hacer todas nuestras funciones. Porque recuerden que es un músculo autónomo. Autónomo es que, voluntario es que, autónomo. No, perdón, es voluntario. Disculpen, el músculo dentro es El voluntario es que no puede hacer nada. Ajá, es involuntario, como el corazón. Y el voluntario es como. Ajá, entonces estos músculos de inserción son voluntarios. Nosotros los tenemos que movilizar. O sea, nosotros estamos conscientes de la voluntad, de lo que estamos haciendo. Los tipos de tejido muscular que vamos a ver son el esquelético o estriado. Estriado o esquelético. Si yo le digo estriado, es el mismo esquelético. Ajá. Y el esquelético es estriado. ¿Sí o sea? Liso y cardiaco. Aquí le voy a dar una chuleta. Dígame 2 características del músculo esquelético. El músculo esquelético es estriado o tiene estrías y es voluntario. Lo controlamos. El músculo liso es involuntario. No lo controlamos. Y carece de estrías. ¿Saben qué es carecer? Esa tiene. Entonces, no tiene casi no tiene. Ese
se acuerdan de esta parte que les estoy diciendo, que hay una pregunta de examen. Entonces, el esquelético es voluntario y tiene estrías. El liso carece de estrías y es involuntario. El cardíaco es involuntario y tiene estrías. Un músculo que es involuntario y tiene estrías, ¿cuál es? Se lo pregunto con completación. El cardíaco tiene estrías, es involuntario. O sea, si tiene las dos características. ¿Cuáles son los músculos que tienen estrías? ¿Cuál es el músculo que carece de estrías? ¿Cuáles son los músculos involuntarios? Ahí tienen preguntas de esas, como dice yo, no tiene nada de conchamamo, pues se les estoy diciendo. Pero la tienen que leer, pero no tiene nada de eso. Eso es algo que ya viene así con sus chicos. Ese es involuntario en el corazón, o sea, ya yo sé. Así como ya me dijo, el corazón es involuntario, ¿por qué? Porque ustedes no lo piensan, ustedes no están aquí pensando en cómo va a latir el corazón. Ustedes cuando ven un chamo que les gusta, no están pensando que el corazón se les va a acelerar y se les acelera. O sea, eso lo hace involuntariamente. El músculo estriado o, ¿cómo me llamo? Esquelético. ¿Por qué es esquelético? Porque él a través de tendones está en conexión directa. Entonces, el músculo esquelético se denomina así. ¿Por qué? Porque el estriado a través de los tendones está íntimamente ligado al esqueleto. O sea, tiene que ver. De hecho, se ha estudiado que a través del esqueleto, no, a través del músculo, o sea, del entrenamiento muscular, eso sí ya es dato curioso, pero es importante que lo sepan, que practican en el gimnasio, que no. Que a través del músculo nosotros fortalecemos nuestros huesos. Están de la mano, están íntimamente relacionados. Fortalecemos esos glóbulos, esas fibras, perdón, esas células óseas. No. Es voluntario. Presencia de estrías cruzadas visibles. Ya voy para el sarcoma. Tiene líneas Z. O sea, anoten solo los datos y ahorita los vamos a desarrollar. Presencia de proteínas actina y miosina. La unidad funcional es el sarcómero. El sarcómero, ¿ustedes se acuerdan cuando yo decía el arco reflejo es como una unidad funcional para estudiar estos minutos? El sarcómero es como la unidad funcional que permite estudiar al músculo. Es como la base estructural. ¿Por qué? Porque ahí básicamente es donde se da la contracción muscular. El sarcómero se encuentra dentro de la fibra muscular. En todo el centro. La fibra muscular es bichito chiquitico. Eso está formado por muchos sarcómeros. Ajá. Su contracción es potente. El músculo estriado tiene movimientos muy firmes, muy definidos. O sea, yo doblo este brazo y yo sé que lo estoy doblando, yo lo abro y sé que lo estoy haciendo, yo subo los dos brazos o yo camino y son movimientos potentes y definidos. Es voluntario, entonces tiene dos tipos de fibras en su composición. Están las fibras tipo 1, que son denominadas músculo rojo. ¿Alguna vez alguien ha cocinado aquí, no sé, ha visto carne? Cuando la va a preparar, que se ve primero estriada. Esa carne de vaca, esos cortes que nos comemos en la parrilla, eso es músculo estriado. Y ese tipo de músculo, o carne mechada, ¿también lo han visto? Sí. Ok. Este tipo de músculo tiene dos tipos de fibras. Ustedes a veces ven como en la composición que hay como una rojita y una blanquita. Así, básicamente, fibras músculo rojo y músculo blanco. Esas fibras tipo 1 son músculo rojo. Se habla de respuesta lenta y latencia larga. Cuando hablan de músculos de la postura, es que fíjense que yo puedo estar aquí sentado sin el espaldar. Son movimientos lentos, quizás, o sea, yo estoy haciendo una contractura, yo estoy aquí en una posición y la latencia es larga, o sea, puede estar por largo tiempo o estar por largo tiempo en esta posición, ejerciendo esto. Una bailarina de ballet de pronto que tenga el pie elevado puede tener como una latencia larga, esos músculos están muy asociados a la resistencia. Los músculos blancos o fibras tipo 2 son de respuesta corta, latencia corta, son movimientos más rápidos. Caminar, nosotros estamos caminando, es más llevado por fibras del músculo blanco o fibras tipo 2. Voy a agarrar un bisturí, estos son
sino que está simplemente en una postura, estás parado mucho tiempo en una cola y llega un momento en que tú estás como que agotado. Esos movimientos como que son un poco más lentos, pero como de más resistencia, más en el tiempo, son las fibras tipo rojas. Y las blancas son movimientos más precisos, más definidos, quizás movimientos más cortos. El músculo liso es involuntario, le faltan estrías, no tiene línea Z. Entonces ya ahí ustedes diferencias entre el músculo liso y estriado, ya saben. Uno tiene línea Z, el otro no, el uno es voluntario, el otro es voluntario. El otro carece simplemente de estría, el otro sí la tiene. O sea, no se tienen que enredar la vida. Aquí ya son cosas más específicas, pero cuando lo veamos, pues lo definimos. No tiene troponina, ya van a ver, el otro sí tiene. Utiliza el sistema de calmodulina, el otro actúa en presencia de calcio. Calmodulina es una proteína, pero bueno, como les digo, ya eso después lo vamos a ver, no sé. O sea, quizás vayan visualizándolo, pues. O sea, como que usa este sistema. Hay dos tipos de músculo liso. Hay uno que se llama unitario o visceral. Y para que lo ubiquemos, está básicamente en las vísceras. Ajá, ustedes han visto el hígado. Un hígado, alguien coma hígado. O. Sí, no, pero hablo de la comida. O sea, alguien ha comido alguna vez hígado encebollado o ha visto o ha preparado. Ustedes ven que como baboso, así que es liso, eso no tiene ni todo liso. Eso es músculo, o sea, está compuesto por músculo liso. O sea, las vísceras, el pulmón es lisito, el riñón también es sumamente liso. Sí, todas esas vísceras, exacto, todas esas vísceras son lisas. Exacto, alguien que no se morcilla, creo que se hace por eso, no sé. Pero esas cosas son, o sea, están compuestas por músculo liso. La morcilla es sangre, pero hay algo que. La chinchurria le dicen. Bueno, en algunos lados. Que le dicen las tripas. Está muy ubicada, pero qué bueno, cocina. Bueno, en conclusión, eso es músculo liso, o sea, carece de las estrías, tiene otro aspecto. Entonces, las vísceras huecas es de un tipo de músculo que se llama unitario. Unitario es que todo el músculo actúa como una sola unidad. O sea, cada célula de ese músculo está actuando como una unidad. El multiunitario es que puede generar como si fuera potencial de acción en cada célula y puede ser un poquito distinto el uno al otro. Ustedes han visto cuando les prende la luz y se le contrae la pupila. O sea, el músculo iris del ojo actúa como un multiunitario. O sea, cada fibrilla allí recibe como un potencial de acción, o sea, distinto al otro. No es como un sin sitio o no es como una sola unidad. Por eso es que es multiunitario. Y aquí el músculo cardíaco es involuntario, tiene características de ambos, también tiene línea Z, pero con unos discos entre esas líneas. Cuando habla de uniones comunicantes y puentes de escasa resistencia, es que las fibras entre sí, uniones comunicantes, tienen como que cada fibra está comunicada una con otra. Y lo otro es que tiene puentes de escasa resistencia, que cuando actúan, ¿verdad? Ustedes han visto algo de bioquímica, es que no sé quién es la bioquímica. Vámonos a caer. O sea, yo soy la única que la tiene perseguida. Lo único que la tiene perseguida. Ajá. Ustedes, bueno, hay moléculas, ¿verdad? Las moléculas entre sí forman como unos puentes para formar una mota. Sí, puentes de hidrógeno, puede ser de, o sea, cada molécula entre sí forma puentes para unirse. Dos carbohidratos se unen, bueno. Esos puentes a veces son muy resistentes y la molécula es muy resistente. Y en otras ocasiones esos puentes pueden ser lábiles, o sea, como que la molécula se une y se separa. Estos puentes de escasa resistencia, cuando se hace la contracción, muchas veces se ejecuta, se genera el puente entre cierta fibrilla y luego se quita ese puente, o sea, se elimina. Entonces, por eso se habla que es escasa resistencia, o sea, como que ocasional. Ajá, aquí en palabras importantes, que era algo que estaban preguntando. Membrana celular se refiere a sarcolemma, citoplasma a sarcoplasma, retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. O sea, es lo mismo estas palabras de la célula en músculo. O sea, en la célula muscular es la misma palabra, solo que ahí tú sabes que estás hablando de músculo. Desde ya se lo voy a advertir, no me vayan a poner sarcoma. ¿Saben qué es un sarcoma? Una enfermedad. Ajá, asociada al cáncer.
muscular está el sarcómero, que es la unidad donde se da la contracción muscular. Sí, eso ya es más como histológico. ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado el corazón, por ejemplo, pericardio, miocardio, un infarto fulminante del miocardio. Sí. Hay como unas capas en el corazón. La capa más externa, el medio, o sea, lo externo. El mío está como que en el medio. Y el endo, que no sé si han escuchado alguna vez, la endocarditis infecciosa. ¿No? ¿Ustedes están grabando solo la voz o están grabando toda la clase? Y están anotando la clase. Sí, porque a veces uno no se debe procurar. Los componentes del músculo, ¿cuáles son? Si hablamos de sarcolema, ¿a qué se refiere? No, a la membrana. Es la membrana plasmática del músculo. Entonces, es la membrana que envuelve una fibra musculoesquelética. Ajá, miren este órgano. O sea, les voy a ir mencionando el órgano para que no sé si quieren lo van anotando de su cuaderno. El sarcolema es como la fibra membrana por lo más externo que envuelve el músculo. Luego vamos básicamente a los miofibrillas. Fíjense que la miofibrilla consiste en filamentos gruesos y delgados. Ya ahorita vamos a definir cuáles son los gruesos y cuáles son los delgados, que forman un patrón de estriaciones. Entonces, sarcolema, la membrana que envuelve. Después viene la miofibrilla, filamentos gruesos y filamentos delgados. De actina, en direcciones opuestas se unen por, aquí creo que, bueno, tengo que corregir, pero los filamentos delgados de actina en direcciones opuestas se unen por dímeros de actina. O sea, ¿qué pasa? Ustedes han visto, pero ya ahorita les explico, gruesos y delgados. Quédense con eso. La miofibrilla está formada por filamentos gruesos y filamentos delgados, que se entrecruzan y forman las estriaciones. La miosina es una proteína que transforma energía química en forma de ATP. Cuando hablamos de filamentos gruesos, ustedes van a poner filamentos gruesos igual a miosina. Las miosinas son los filamentos gruesos. Y la actina es una proteína fibrosa y contráctil, ¿verdad? En forma globular, que se entrelaza entre sí. O sea, ustedes han visto un arreglo de loco. Como si empezaran a darle, o sea, como el ADN, como si empezaran a hacerle, como a girar esos glóbulos. Entonces es una proteína globular, o sea, son muchos glóbulos que son dos cadenas y se entrelazan. Pero esos filamentos son sumamente delgados. Entonces cuando hablan filamentos gruesos, están hablando en miosina, filamentos delgados, actina. Los filamentos gruesos son miosina y los delgados, actina. Entonces el sarcolema envuelve a la miofibrilla y la miofibrilla está formada por filamentos gruesos que son la miosina y filamentos delgados, la actina. El filamento delgado está compuesto por actina, que es de forma globular y se agrupa formando dos cadenas: la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina es en forma de tubo y se enrolla sobre las cadenas de actina. O sea, las cadenas de actina se enrollan. Ya ahorita igual les pongo la foto. Se enrollan como los globos que les expliqué. Hay una proteína que se llama tropomiosina. Ella es como que sería la tercera cadena, o ella va enrollada alrededor de esa actina. ¿Ok? Y la troponina va a estar dispuesta como por serial, o sea, en serie. Es decir, la troponina va a estar aquí, pasan como que dos vueltas de esa actina, va a estar aquí, pasan dos vueltas de la actina otra vez, va a estar allá. O sea,
está la actina enrollada, es el filamento fino. Estos filamentos gruesos, que son capaces de generar energía mecánica, lo que hacen es atraer hacia el centro a los filamentos de actina. En el momento que eso ocurre, ahí se genera la contracción muscular. Ustedes saben que dije, o bueno, no lo saben si lo recuerdo, el sarcómero, el músculo esquelético está formado por líneas Z. ¿Ok? Ustedes ven esto. Esas son las líneas Z. Lo que divide una unidad de sarcómero a otro sarcómero. Entonces, ¿qué es un sarcómero? Es la unidad estructural donde se entiende dónde se da la contracción muscular. La contracción muscular no es más que la miosina tirando de la actina hacia el centro. Es el momento donde yo me estoy contrayendo. Ustedes van a levantar una pesa, en el momento de la contracción, lo que está ocurriendo es que cuando ustedes sueltan la pesa, se da la relajación. Es cuando regresa a su sitio, aquí. Esta capa que está acá es la miosina, son filamentos gruesos, capaces de generar energía mecánica. La energía mecánica no es más que la atracción de la actina hacia el centro del sarcómero. Entonces un sarcómero va, o sea, de una línea Z a otra línea. De este lado hay otro sarcómero, de este lado hay otro sarcómero. O sea, hay muchos sarcómeros formando esa miofibrilla o sea, la fibra muscular está formada por muchos sarcómeros. Ellos son como esa estructura que permite que se genere la contracción muscular. Cuando se contrae un sarcómero, se contraen todos los de ese músculo. ¿Por qué? Porque se tiene que generar suficiente contracción para generar el movimiento. Entonces, como que ahorita ya vamos para atrás. Pero entonces, un sarcómero es la unidad estructural para entender dónde se da la contracción, va de una línea Z a una línea Z. Y básicamente está formada por actina y miosina. La actina son los filamentos finos o delgados, está bien, que son estos que están aquí enrollados. Y los filamentos gruesos, que son los que son capaces de generar la energía para la contracción. Entonces, el sarcómero es una estructura que nos permite estudiar la contracción y está formado por actina y miosina. Ajá. El filamento grueso está formado por 200 moléculas de miosina. El delgado está compuesto por actina. En su composición tiene tropomicina y troponina. Ajá. Aquí, yo no les voy a preguntar los túbulos. ¿Qué les voy a preguntar? El sarcolemma es lo que envuelve como esa miofibrilla, ¿no? Y de aquí nos vamos a la miofibrilla. O sea, fíjense que hay muchas. 1, 2, 3, 4. Son muchas miofibrillas. Una al lado del otro. Que fue lo que les expliqué con el videito. Fíjense que está formado por muchos sarcómeros. Una línea Z a otra línea Z es un sarcómero. ¿Ok? Ajá. Ahora vamos hacia abajo. El sarcómero está formado a su vez por filamento grueso, que es la y el filamento delgado es la actina. Ajá. Ahora, si lo desglosamos más todavía, fíjense, la actina es ¿qué? La actina es dos globos enrollados, ¿ok? Dos proteínas globulares enrolladas. Esta es la tropomiosina. Es como si yo agarrara y le paso una cinta a esos globos. Va en toda la extensión de la actina. Y lo que yo hablaba es que las flores de Navidad, o sea, como por querer decir que era algo seriado, es, aquí está troponina, pero vuelve a estar es acá. Y yo espero y vuelve a estar es acá. O sea, se separa. Está ubicado solo en ciertas zonas de esa cadena de actina. Tiene un patrón, exacto. Un patrón seriado. No está o sea, no tiene un desorden, sino que tiene como una distancia o una longitud constante. O sea, su aparición es constante. Y las miosinas simplemente son filamentos gruesos. Porque estos filamentos están viendo como una flexión o un bracito. Ese bracito, recuerden que dije que es capaz de generar energía mecánica. ¿Qué es lo que genera energía? El ATP. En este bracito, que ya ahorita también lo vamos a ver,
la miosina es la que va a atraer a la actina hacia el medio, acortando la longitud del sarcómero. Entonces, cuando se dice en contracción, el sarcómero aumenta su longitud o lo disminuye. Lo disminuye. ¿Por qué? Porque, déjame ver si viene esta parte. Si yo halo esta cadena de actina hacia el centro, va a haber una superposición. O sea, yo me traigo todo esto para acá. Entonces ahí sí va a haber como que uno va a ver actina, miosina en superposición máxima. Cuando el músculo se relaja, o sea que la miosina suelta esa actina, ya la superposición no es máxima. O sea, entonces la actina viene para acá y queda la miosina en el medio y la actina como hacia los lados. O sea, se viene es cuando el ATP llega a este bracito de miosina y a la actina al medio. Lo que pasa es que el agua tiene muchos electrolitos, por falta a veces de potasio, dependiendo de... Sí, por ejemplo, hay alteraciones a veces en el corazón por falta de calcio. O sea, cuando los electrolitos están alterados, yo no sé si ustedes han visto que a los corredores, o no sé si han visto, le dan una banana al final de la carrera. Eso es para recuperar el potasio perdido, o sea, eso es como por la deshidratación. Porque cuando tú sudas, acuérdate que el agua tiene electrolitos, tiene sodio, potasio, calcio, o sea, puede tener muchos electrolitos. Entonces se genera esa pérdida y por fatiga muscular también se genera. O sea, se llevó el músculo al máximo, quedó en estado anaerobio, que se genera ácido láctico. Entonces, claro, eso tiene que ver mucho con eso también. Ajá. La unidad estructural del músculo se denomina fibra muscular, o sea, es donde se encuentran todas, o sea, acuérdense que la fibra muscular, bueno, miofibrilla, termina estando formada por ¿qué? Cadenas de ¿qué? De actina y miosina. Ajá, otra cosa, recuerden que por ejemplo cuando vimos células, o sea, dijimos que había las células especializadas, que cada una tenía como una razón de ser, una forma. O sea, un eritrocito, cuando lo veamos en hematología, es distinto a una célula nerviosa. Este es distinto a una nefrona, que es tejido del riñón. Y así cada órgano tiene una célula especializada para cada función. O sea, la nefrona, ¿qué es lo que hace? Filtrar orina. O sea, su principal función es la filtración de la sangre. Filtrar orina, no generar orina, pero la filtración de la sangre. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo tiene una función. Esta, fíjense que dice, es alargada, o sea, las células son alargadas. Ajá. Los núcleos, acuérdense que en la neurona estaba como escondidito, protegido, o sea, el soma estaba todo en el centro, era un solo núcleo. Aquí habla de que es periférica y también es polinucleada, o sea, tiene como muchos núcleos. Sincital quiere decir que cuando se genera energía, cuando se genera proteína, ¿se acuerdan que les dije que la contracción era cada fibra? O sea, cada sarcómero estaba generando contracción. Muchos sarcómeros al mismo tiempo. O sea, no es como que estoy generando el impulso y le transmite a para no. Todo se da al mismo tiempo. O sea, esa contracción cuando se genera en un músculo, se da simultánea en todo. Sin sitio es eso. Cuando actúa como un sin sitio es que todas las células actúan de manera simultánea. No es que una activa a la otra y a la otra, no. Todas se activan al mismo tiempo. Y periférica es que los núcleos están periféricos. O sea, no necesitan estar protegidos en el centro, sino que están en la periferia de la fibra. Aquí básicamente es el músculo. Tiene muchos fascículos, esos fascículos va a tener lo que es la fibra muscular y la fibra va a tener muchas miofibrillas y dentro de la miofibrilla está el sarcómero, que es la actina y la miosina. O sea, nosotros nos vamos a dedicar más a la actina y la miosina, pero básicamente es así, como que un músculo grande. Un músculo grande tiene fascículos, o sea, tiene como mucha ramificación. Esos fascículos tiene la fibra y la fibra ya sí tiene miofibrillas. O sea, es como que va de macro a micro. Los tipos de fibra, están las fibras de contracción lenta, que son rojas, o las tipo 1, que ya la habíamos mencionado. Y cuando hablo de aeróbicas, ¿qué es aeróbico?
que pueden funcionar sin oxígeno. ¿Ah? No, hay unas que cambian, es decir, las fibras de contracción, o sea, las plantas no anaeróbicas o las fibras aeróbicas con entrenamientos de resistencia pueden transformarse en fibras anaeróbicas. Sí, pueden transformarse, pero porque tú las entrenas, o sea, todo en el organismo se puede entrenar. Ajá, eso es otra cosa. Nosotros nacemos con una cantidad de fibra muscular. O sea, eso ya viene determinado genéticamente. Las fibras rojas y las blancas. ¿Qué es lo que podemos hacer con el entrenamiento de resistencia? Hacer que estas se transformen. O sea, no van a aumentar. ¿Ustedes han visto la hipertrofia muscular? Eso no es que aumenta la cantidad de fibras. Lo que aumenta es el tamaño de ellas. O sea, el tamaño del músculo en general. Pero no la cantidad de fibras. O sea, nosotros ya nacemos genéticamente con una cantidad de músculo. Pues. No podemos hacer algo que voy a tener más músculo, o sea, generar más fibras, no. Las fibras ya están. Lo que nosotros podemos lograr es aumentar el tamaño de ellas. Y en dado caso de que esas fibras aeróbicas puedan trabajar sin oxígeno. O sea, que un corredor llega a entrenar sus fibras y se pueden transformar. Pero no va a generar más fibra muscular. Así como nacemos con una cantidad de neuronas, nacemos con una cantidad de músculo. No hacemos que se genere más, o sea, más células musculares, ¿no? Que crezcan, o sea, que aumenten de tamaño, o que las fibras cambien. O sea, las fibras que antes no trabajaban con oxígeno, pueden trabajar con oxígeno a partir de ahora. O las fibras que no trabajaban sin oxígeno, ahora pueden entrenarse y trabajar así, bajo esas condiciones. ¿Se entendió eso? O sea, como que hay una adaptación del cuerpo. O sea, si yo la entreno, si yo voy y corro todos los días, después de 10 hago 21, después de 21 me entreno con los 42, y así, o sea, yo voy, y después de los 42 me da la piquiña y entonces voy a un triatlón, nado, corro y hago bicicleta. Entonces, en esa medida, las fibras mías se tienen que acostumbrar a que llegue un momento que van a trabajar sin oxígeno, y yo las transformo. O sea, en el cuerpo, claro, no es que yo digo, sino que va ocurriendo esa adaptación del cuerpo. Ellas se van adaptando a cómo tienen que trabajar, de acuerdo a lo que les exija. Entonces, eso es a lo que se refiere. Y no va a haber más cantidad de fibras. O sea, ay, no, que nací con 20 fibras y ahora tengo 40. No. Puede aumentar es el tamaño, de acuerdo al entrenamiento que tenga, o que ellas se adapten. O sea, no, ya no trabajo sin oxígeno, ahora trabajo con oxígeno porque el corazoncito está bombeando más sangre y ahora trabajo mejor. O que las que trabajaban con oxígeno digan, no, llega un momento en que tengo que trabajar sin oxígeno, me toca. Y lo puedan hacer. O sea, ellas pueden hacer eso, pero por adaptación celular. Aquí esto no se los voy a preguntar, esto todo es de tipo informativo. Pero fíjense que lo que estábamos diciendo, o sea, por resistencia y por potencia, las fibras que de pronto no eran, por acá está, estas fibras pueden transformarse en este tipo, o sea, pueden empezar a trabajar sin oxígeno, porque les toca. O sea, yo las llevo al límite y me toca entrenarlas a que cuando se quede sin oxígeno, el cuerpo siga respondiendo y yo siga corriendo. Eso es todo, pero ya saben que genéticamente venimos predispuestos con una cantidad de fibras. No podemos hacer que ellas aumenten, solo que se adapten. Las propiedades mecánicas del músculo vienen dadas por contractibilidad, porque ya estamos hablando de que se genera la contracción, elasticidad, porque usted es así como una colita, el músculo se contrae y cuando se relaja puede llegar a ser elástico. Entonces, una colita tú la estiras, pero ella vuelve, o sea, una colita muy
contracción propiamente dicha. En esa contracción es cuando se da el deslizamiento. O sea, la contracción propiamente dicha es la miocina tirando hacia adentro las cadenas de actina. Esa es la contracción. O sea, el proceso de contracción es cuando la miocina, por acción de energía o de ATP, contrae o ala hacia adentro del sarcómero la actina. Luego, en las bombas de transporte, ¿qué es lo que se refiere allí? Básicamente, el sodio vuelve a salir. El calcio se deja de liberar y se da la relajación. Ya. Se relaja el músculo. ¿Por qué? Porque volvemos a un estado de homeostasis donde el músculo no está contraído. Si hubiera una contracción constante, habría de pronto una patología. Hay tétano, tetano, o sea, hay varias contracciones donde el músculo queda como contraído y se genera una fatiga. Eso son procesos muy dolorosos. Entonces, lo ideal es que se dé la contracción y luego venga la relajación. Entonces, pienso que está bastante, o sea, son 8 pasos, no sé. Pero si la acetilcolina se libera, ya ustedes me están relacionando el sistema nervioso. Llega el neuroreceptor de donde está, la motora en el músculo, como lo quieran ver. Allí se induce la generación de un potencial de acción por entrada del sodio. Después de que se genera el potencial, se libera calcio, se genera la contracción. Luego, cuando ya se generan las bombas o sea, como que regresan los homeostasis, los iones regresan a donde deben regresar, se da la relajación. Hasta ahí llega la contracción. O sea, ¿cuándo culmina? Cuando se da la relajación. Y si se da relajación, simplemente puede estar preparado el músculo para volverse a generar otra contracción. Ajá, esto no se estresen, es explicación simplemente de lo que hace. ¿Se recuerdan el bracito que les dije? Que a la latina por ATP. O sea, aquí es donde cuando el calcio se libera, ¿verdad? El ATP es el que actúa para que este bracito haga la cadena de actina. El ATP se fosforila, pero bueno, ya somos profundos. O sea, el ATP llega, hace su función y cuando el ATP se libera, la miocina suelta la actina. Cuando el ATP actúa, lo que va a actuar es que ocurre esta angulación, ¿ven? Es como de 45 grados, o sea, que ala o tracciona la actina hacia adentro. Y ahí es donde se da esto. O sea, el ATP tiene que llegar a ese bracito que está allí para que se dé esa activación. Y todo esto lo hace cuando se libera el calcio. O sea, en presencia de calcio es que se activa ese bracito que tracciona la miocina hacia adentro. Y puede hacer